En el ejercicio 21C tenemos una potencia. Bueno, aquí tenéis la solución de la derivada, la función derivada de ese ejercicio. Si os fijáis aquí tenemos una potencia, una función elevada al cuadrado. Su derivada sería la derivada de la potencia, con lo cual quedaría ahora elevado a una unidad menos, el exponente sería 1 por la derivada de esa expresión que estábamos elevando al cuadrado. Y eso es lo que tenemos hecho aquí abajo. Como veis, el 2, que era el exponente que ha bajado. Ahora la base elevada a 1. Y todo esto que tenemos aquí es la derivada de la base. La base es un cociente y por lo tanto para hacer su derivada haríamos la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x menos 3 es 1 y esto se divide por el denominador elevado al cuadrado. Esto daría 0 y esto que tenéis aquí es justamente esa derivada, la derivada de la base, que es un cociente. Vamos al ejercicio F. Lo tenemos aquí abajo. Bueno, el ejercicio F, fijaos que es un producto. Tenemos el producto de esta expresión por esta otra. Entonces, como es un producto, pues teníamos que hacer primero la derivada del primer factor y eso multiplicarlo por el segundo factor sin derivar. Y a eso le sumamos el primer factor por la derivada del segundo factor. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos aquí. A ver, miramos. Todo esto primero es la derivada de ese primer factor. Mirad, vamos al enunciado. Os lo marco. Eso es la derivada de esto que os acabo de marcar. Como es un cociente, pues había que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos y luego el denominador al cuadrado, toda la fórmula. Y esto luego se ha multiplicado por el segundo factor, que era la raíz cuadrada de x, sin derivar. A continuación tenemos el primer factor sin derivar y multiplicado por esto que os estoy rodeando, que es la derivada del segundo factor. El segundo factor era la raíz cuadrada de x y esta es su derivada. Como siempre, luego tenéis que hacer las simplificaciones. Vamos al ejercicio 39. En este ejercicio, el 39b, que es el que vamos a hacer, tenemos que derivar una raíz cúbica. Bueno, vamos aquí a la solución. Entonces lo que se va a utilizar es que la raíz cúbica es realmente una potencia. Entonces lo derivamos como una potencia. Por eso aquí al lado tenemos 1/3 por x elevado a menos 2/3. Aquí el menos no se distingue muy bien, ¿vale? Pero es menos 2/3. ¿Y eso por qué es así? Pues porque la derivada de una potencia, si tenemos que derivar x elevado a 1/3, recordad que lo que se hace es que se baja a multiplicar el exponente y al exponente se le restaba una unidad. Es por eso que en el exponente nos quedará x elevado a menos 2/3. A continuación derivamos el otro término, que es la constante 2 por la derivada de la raíz. Aquí tenemos la constante 2 y esto sería la derivada de la raíz cuadrada. Esto también es menos. Bueno, en este caso el libro lo ha derivado como potencia, la raíz cuadrada la ha derivado como potencia, pero tampoco es necesario porque ya sabéis que esta fórmula la tenemos en la tabla. Vamos a ver el ejercicio 48. Empezamos por el B. Aquí tenemos el B. Recordad que en el enunciado tenemos un producto de dos factores. Entonces, hay que derivar el primer factor. Esta sería su derivada. Voy rodeando lo que está derivado por el segundo factor, que es este que os subrayo, sin derivar. A continuación, el primer factor, que era e elevado a x, sin derivar, por esto que os estoy rodeando, sería la derivada del segundo de los factores. El segundo de los factores, que es este de aquí que os marco, su derivada sería 2x
menos 7 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de la constante, que es 0. Es decir, el 2x menos 7 que tenéis ahí. Y luego se saca factor común e elevado a x, y una vez que hemos sacado el factor común e elevado a x y simplificado, pues nos da lo que os he recuadrado. Bueno, luego tendríamos que hacer también el apartado C. Borro todas las aclaraciones. Vale, en el apartado C, vale, aquí, apartado C, esta sería su función derivada. Bueno, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos un cociente, entonces ya sabéis lo que hay que hacer. Para empezar, este sería el numerador y tendríamos que hacer la derivada del numerador. La derivada del numerador es todo esto. A ver, vamos a analizar despacito. ¿Veis? Este es el numerador. Voy ahora a hacer aquí al lado su derivada. Habría que derivar e elevado a x al cubo. S elevado a x al cubo, no es potencia de potencia. Y entonces la derivada de esto es, si tenemos esta función, su derivada es elevado a f por la derivada del exponente, de la expresión que teníamos en el exponente. Bueno, pues en este caso, por lo tanto, sería esto por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, más la derivada del segundo término del numerador. Vamos al numerador, ahora teníamos x al cubo, su derivada es 3x cuadrado. Bueno, pues si os fijáis, eso es justamente lo que tenéis ahí. Eso es tan solo la derivada del numerador. Bueno, ¿qué tenemos además? Borramos esto. Bien, ahora esto había que multiplicarlo por el denominador, que es lo que estoy subrayando, sin derivar. Y según la fórmula ahora le tenemos que restar el numerador por la derivada del denominador. El denominador era 1, esto había que multiplicarlo por 1, que es la derivada del denominador. El por 1 no aparece, porque no es necesario que ponerlo, pero ahí estaría, ¿vale? Por la derivada del denominador. Y luego aquí tenemos el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Por último se quita el paréntesis y se simplifica todo lo necesario. Vamos al ejercicio 50, a los dos apartados D y F. A ver, el apartado D es nuevamente una fracción, aquí lo tenemos, y vamos también a diseccionar todo lo que hay. Bien, hay que derivar el numerador. Esto que os estoy marcando es la derivada del numerador. ¿De dónde sale ese menos? Pues mirad, el numerador era este. Su derivada será e elevado a menos x por la derivada de menos x. Y la derivada de menos x es menos 1. De ahí es de donde sale ese menos que, como veis, aparece ahí. En vez de multiplicar por menos 1, pues ya se ha puesto el signo menos delante. Bueno, entonces hemos derivado, por lo tanto, el numerador. ¿Qué más hay que hacer? Al tratarse de un cociente, hay que multiplicarlo por el denominador sin derivar y restarle el numerador sin derivar por la derivada del denominador. El denominador era x, su derivada 1. Y luego el denominador al cuadrado, y como siempre que hay exponenciales se saca factor común. Vamos al F. Marcamos aquí el F. Y nos fijamos arriba en la ecuación. Bueno, a ver, aquí, ¿qué tenemos en el F? Pues en el F tenemos que hacer la derivada de x, que es 1, menos, y ahora tenemos una exponencial. La derivada de la exponencial es la propia exponencial por el logaritmo neperiano de su base, que era 8. Pero luego esto hay que multiplicarlo por la derivada de esta expresión que había en el exponente, que sería el menos, y luego la derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. Bueno, pues esto es exactamente lo que se ha hecho ahí en el ejercicio F. Y por último, vamos al G, que vuelve a ser un producto. Entonces, el G, como veis, tenemos, a ver, aquí el enunciado del G, estoy en el enunciado del G, tenemos un producto de estos dos factores, ya sabemos que hay que derivar primero uno y luego el otro.
Pues venga, voy redondeando los que derivo. Entonces, la derivada del primer factor sería este. ¿Y de dónde sale el 7? Bueno, lo vuelvo a explicar. A ver, si tenemos esta función, su derivada es e elevado a 7x por la derivada de 7x, que es 7. De ahí es de donde ha salido ese 7. Vale. Hemos derivado ya el primero de los dos factores. Este se multiplica por el segundo, que era la raíz cuadrada de x, sin derivar, más el primer factor, ahora sin derivar, por la derivada del segundo. Esto es la derivada de la raíz cuadrada de x. Vamos al siguiente, ejercicio 53. Apartado B. Bien. Apartado B. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, en este ejercicio tenemos una raíz cuadrada. Recordad que si tenemos la raíz cuadrada de una función, tenemos que hacer 1 partido por 2 veces esa raíz cuadrada y eso multiplicarlo por la derivada de esa función. ¿Vale? Multiplicarlo por f'. El f', en vez de ponerlo aquí, pues no, lo suyo sería ponerlo ahí en el numerador. Y eso es justamente lo que tenemos. Mirad, aquí tenemos 2 veces la raíz del coseno de x y aquí lo que hubiera sido la f', que es la derivada del coseno. Justamente lo que acabo de comentaros es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos al apartado D. En el apartado D lo que tenemos es una tangente elevada al cuadrado. ¿Qué se deriva antes? Pues se deriva primero la potencia. Este sería el que voy a comentar ahora, lo marco, el D. Entonces, luego realmente nosotros lo que tenemos es una función elevada al cuadrado y su derivada sería, derivo la potencia, con lo cual sería 2 por f elevado a 1 y a continuación tendríamos que multiplicar por la derivada de esa función que está elevada al cuadrado. Es decir, haríamos 2 por la tangente de 2x. Y esto ahora lo tendríamos que multiplicar por la derivada de la tangente de 2x. Como la derivada de una tangente tiene varias fórmulas, una de ellas es 1 más tangente al cuadrado, otra 1 partido por coseno al cuadrado, pues el libro lo que ha usado es esta, la derivada de la tangente, este formato. Como es la tangente de 2x, pues de 2x. Y todavía no hemos terminado, porque no es la tangente de x, sino la de 2x, con lo cual tendré que multiplicar por la derivada de 2x, que es 2. Bueno, pues todo esto que os he comentado es exactamente lo que tenéis ahí. Y bueno, al lado ya está simplemente simplificado. Bueno, os comento ahora el ejercicio F, bastante más largo. Borro todo esto. Y lo que voy a hacer es que voy a seguir en un vídeo nuevo los que quedan.